salud y anarquía a todos los seres humanos cuyas conciencias, espíritus y acciones son auténticamente libres. Israel no tiene derecho a defenderse. Repito, Israel no tiene ningún derecho a defenderse. El único que tiene de sobra y legítimamente razones éticas y morales para ejercer el derecho a la legítima defensa es el pueblo palestino. Soportamos una retórica infame, repugnante, nauseabunda y vomitiva del imperialismo yanqui y sionista. Los colonos judíos, los sobrevivientes del holocausto nazi, de los campos de exterminio, no eran aceptados, eran completamente rechazados para darles refugio, un lugar de refugio en los Estados Unidos y en toda la Europa occidental civilizada. No los quería nadie. Desde la creación de Naciones Unidas en 1947 se decide que sea la tierra de Palestina, habitada por el pueblo palestino, propietario de la tierra palestina, para que obtuvieran refugio en ella, bajo la premisa de que todo ese pueblo judío sobreviviente a los campos de exterminio nazis eran un pueblo pacífico y pacifista, que mantendría relaciones pacíficas, armoniosas y fraternales con el pueblo palestino. Esas fueron las premisas por las que fueron llevados a Palestina como colonos refugiados que recibirían refugio fraternal, acogidos por el pueblo palestino con los brazos abiertos. En 1948, David Ben Gurión declara unilateralmente el Estado de Israel. Declara unilateralmente. Hace un par de años, tres, Cataluña, el Parlamento catalán, duró 23 segundos, declaró unilateralmente la creación del Estado de Cataluña y su independencia del Estado español. Querían bombardearlos. Había quienes clamaban para que Cataluña fuera bombardeada. Bien, Hamás es uno de los 5 pilares de la resistencia del pueblo palestino. La resistencia del pueblo palestino contra el colonialismo, las guerras de agresión sionistas de Israel, ese Hamás y esa resistencia es a estos nazis actuales lo que fueron las resistencias europeas al Tercer Reich de Hitler y a sus nazis, lo que fue la resistencia española antifranquista al régimen genocida dictatorial de Franco, sus generales y todas las canallas que hoy día le aplauden. Le aplaudían entonces, le sostenían entonces y hoy día claman por recuperar ese régimen dictatorial. Hamás, por lo tanto, no es un grupo terrorista, es un grupo de resistencia palestina, paradójicamente creado por el gobierno de Israel y por el Mossad con el propósito de dividir las resistencias del pueblo palestino, con el propósito de acabar con la autoridad nacional palestina, algo
que no han conseguido. Israel. Los colonos de Israel llevan 75 años practicando una guerra de agresión que se inició con la Nakba, la expulsión del pueblo palestino de sus ciudades, de sus aldeas, de sus tierras, de sus casas, de sus industrias, de sus infraestructuras, de sus campos de cultivo, de sus medios de vida. Llevan 75 años sufriendo una guerra colonial de agresión. En esta guerra colonial de agresión, miles de palestinos, niños, ancianos, mujeres, hombres, han sido asesinados, bombardeados, ametrallados en las calles y en sus propias casas, que han tenido que ver cómo las máquinas excavadoras reventaban sus casas, sus aldeas, sus cultivos, sus pueblos. Por lo tanto, está más que justificada la resistencia armada del pueblo palestino contra la guerra armada como gran potencia militar sostenida por los Estados Unidos y por Europa, por las naciones civilizadas de Europa, del pueblo palestino. Está más que justificada. Si clamáis contra los civiles, muchos de ellos asesinados por las propias fuerzas militares de Israel, no está claro cuántos en esta incursión de Hamás han sido asesinados con las metralletas, ametrallados por los helicópteros, bombardeados por los helicópteros israelíes. Hay suficientes pruebas de ello, pero seguramente se mantendrá en secreto cuántos fueron realmente asesinados por las fuerzas de Israel y no por Hamás. El racismo radical judío, la cultura del racismo judío, que empieza en la educación de la infancia, destruyendo cualquier conciencia ética y humana de esos judíos sionistas, se lleva a cabo con una limpieza étnica de barbarie y de salvajismo ancestral, con un apartheid, con un gueto, reduciendo a guetos al pueblo judío. Recuerdo que el pueblo judío en el gueto de Varsovia se levantó en armas contra los nazis del Tercer Reich para defender legítimamente sus vidas. Estamos en el último momento, tras varios años de guerras sucesivas, de bombardeos sucesivos, de destrucción sucesiva de los pueblos, ciudades, casas, aldeas del pueblo palestino. Estamos frente a la solución final, el exterminio total y definitivo del pueblo palestino. Israel decide arrasar la franja de Gaza, expulsar al pueblo palestino, arrojarlos al mar, al desierto de Sinaí, arrojarlos de Cisjordania a Jordania o al Líbano. En este momento soportamos con náuseas, con vómitos, con repugnancia, las retóricas cobardes, infames, de los líderes de paja y espantapájaros de las izquierdas que se hacen llamar socialistas, progresistas, comunistas, del reino feudal de las Españas y de la Unión Europea. Son espantapájaros inútiles sobre los que se cagan el imperialismo yanqui y sionista. Y son espantapájaros inútiles por su cobardía miserable, su repugnancia ética y moral, su falsedad, cinismo y mediocridad absoluta. A todo ser humano libre
que siente las injusticias como propias, que siente los crímenes como propios, que sufre los crímenes ajenos en propia carne y que los repudia. Y está la sociedad en plena calle, salud y viva la anarquía.